Bien, ¿cómo están? ¿Qué tal, chicos de cuarto y quinto de secundaria? Una vez más nos encontramos para poder continuar con nuestros temas, en este caso de historia del Perú. Y antes de comenzar, quisiera hacerte recordar que esta viene a ser la última clase del mes de octubre, así es. Ya la siguiente semana estaremos empezando el mes de noviembre y bueno, ¿no? Ya también con ello nuestras últimas clases, prácticamente ya del año escolar, con miras pues a que las primeras semanas de diciembre ya sean prácticamente de evaluaciones finales, ¿ya chicos? Así que les recomiendo no bajar la guardia, por favor, siempre den lo mejor de sí. Traten siempre de mantener sus altas notas para aquellos que tenían de repente bajas notas en bimestres o trimestres anteriores. Creo que puede ser una buena oportunidad para que eleven esas notas, ¿sí? Y puedan acabar con un buen promedio. ¿Ya, chicos? Bien, nosotros ya habíamos estudiado en ocasiones anteriores acerca de la corriente libertadora del sur, ¿verdad? Con don José de San Martín. Y también, pues, habíamos comentado algo de los inicios de la vida republicana también, ¿no? De nuestro Perú. Habíamos hablado también del protectorado, ¿verdad? Que fue el gobierno de don José de San Martín aquí en el Perú por más o menos algo menos de un año aproximadamente, realizó pues algunas obras, por así decirlo, ¿no? Ley de vientres, la ley del sol, entre otras. Pero bueno, hay que recordar que el Perú solamente se había independizado por una parte nada más, principalmente en algunos departamentos de la costa, mientras que el resto todavía seguía pues en manos de los españoles, ¿ya chicos? Entonces, eso tenemos que rescatar nosotros para poder realizar esta clase, es decir, ¿qué es lo que viene después? ¿Cómo es que logra consolidarse la independencia total del Perú? Sabemos que con don José de San Martín, 1821, se declara la independencia, pero ojo, ese solamente es en una parte del Perú, porque el resto todavía seguía bajo la influencia española. ¿Sí? Estaba José de la Serna muy terco, él con todo su ejército, que no quería pues dejar el territorio sudamericano. ¿Ya chicos? Entonces, vamos a ver pues cómo es que llega Simón Bolívar, ya con la corriente libertadora del norte aquí al Perú, cómo es que se desarrollan pues las diversas actividades, batallas por conseguir la independencia total del Perú. ¿Ya, chicos? Bien. Entonces, la corriente libertadora del norte, ojo, es la parte complementaria de la independencia. Con esto ya se va consolidando la independencia del Perú. De hecho, que esta corriente libertadora del norte también fue una campaña militar, al igual que la corriente libertadora del sur. Fue una campaña política y a la vez también fue dirigido por criollos. Igualito que en el caso de la corriente libertadora del sur, igualito. Solamente que este viene por arriba, ¿no? Es decir, por la parte pues de lo que hoy en día es Venezuela, Ecuador, Colombia, ya desde ahí viene la corriente libertaria del norte. En cambio, la que dirigía don José de San Martín venía desde Argentina y luego logró venir por el sur, ¿sí o no? Entonces, esta corriente libertaria del norte, chicos, también pues surge de una junta de gobierno, en este caso en Caracas, actualmente es la capital de Venezuela, y ahí es donde surge pues esta campaña militar para poder desterrar y votar pues al poder español de América. Ya chicos, recuerden que los criollos no pueden dejar así nomás pues digamos, el poder español en América. Tienen que votarlo, tienen que acabar con el poder español, porque si no, España puede armarse de nuevo y recobrar sus antiguos dominios que ya habían en algunos casos logrado su independencia. ¿Ya, chicos? Entonces, en este caso, la corriente libertaria del norte es dirigido, pues, por el general Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte, ¿ya? Profe, tan largo su nombre, sí, pues así se llama. Ya en aquel tiempo, pues solían tener varios nombres y apellidos. Ahí está, él es Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte, así se llamaba, pero más conocido, pues, en el mundo de la farándula para nosotros como simplemente Simón Bolívar, nada más, ¿verdad? Don Simón Bolívar. Es lo que te han enseñado incluso desde pequeñito, desde primaria, ¿ya? Ahora, a diferencia de la corriente libertadora del sur, a diferencia, esta corriente libertadora del norte independizó otros países, como por ejemplo Venezuela con la batalla de Carabobo. Carabobo, acuérdate bien, es muy parecido a Caracas, ¿no? Carabobo. Ecuador, ¿no? Con la batalla de Pichincha.
Colombia con la batalla de Boyacá, ¿no? Sabemos que hoy en día la capital de Colombia es Bogotá, pero en aquel tiempo se libró una batalla en un lugar con un nombre similar, ¿no? Boyacá. ¿Ya? Acuérdate más o menos por ahí. Luego Perú también, ¿verdad? Que está por ahí con la batalla de Ayacucho, año 1824. Con eso sí ya se independiza totalmente el Perú, ¿no? Y mira, bien curioso es porque cuando se independiza el Perú, ya total, llega a adquirir pues esta forma de territorio, mira, llega a tener esta forma de territorio. Claro, de hecho que el resto es dominio de Portugal, pero ojo, este territorio es al comienzo pues nuestro territorio, nuestro Perú. Así se logra independizar nuestro Perú. Ya luego con el pasar del tiempo, ¿no? Mira cuánto fue perdiendo, ¿ya? Y luego pues de Yapita, por así decirlo, en este caso ya sin ninguna batalla, sino pues a través de una asamblea en el Alto Perú, lo que actualmente hoy es Bolivia, en la Universidad de Chuquisaca, ahí se logra acordar, chicos, independizar el Alto Perú, porque el Alto Perú todavía estaba por acá. Todo esto era el Alto Perú, todo esto por acá más o menos, todo esto por acá, hasta acá más o menos era el Alto Perú. Entonces, al final, ¿qué pasó, profesor? Que Simón Bolívar decide meterle un cuchillazo pues al territorio peruano y así independencia, se ocurre pues la independencia de Bolivia. ¿Ya? Bolivia también surge como una república independiente a través de la Asamblea de Chuquisaca. ¿Ya? Eso fue a pedido pues de los criollos del Alto Perú. ¿Ya, chicos? Bien. Ahora, nosotros habíamos comentado pues que el proyecto que tenía don José de San Martín para el Perú era el de una monarquía constitucional, ¿recuerdan ustedes? Pero en este caso, lo que propone Simón Bolívar es otro proyecto. Él lo que propone es una confederación de los Andes, ¿sí? Eso propone justamente pues Simón Bolívar, que consistía en qué, profesor, en formar un solo bloque de países integrados por aquellos independizados del dominio español. Sí, chicos, ese era su proyecto inicial de Simón Bolívar, ¿ya? Una confederación de los Andes. ¿Cómo era esto, profesor? Todos los países que hasta el momento se habían independizado de España, ¿no? Ejemplo de ello, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, ¿no? Formar un solo bloque de países. Claro, formar un solo bloque de países donde hayan pues las mismas leyes, donde haya de repente hasta incluso tal vez la misma moneda, me dejo entender, porque Simón Bolívar decía, estos pueblos son muy parecidos, tienen culturas muy parecidas, similares, y él creía que como bloque podía ser mucho mejor todavía y ser una gran competencia a nivel global, a nivel del planeta. Entonces, él quiso formar este bloque, era su proyecto, pero al final no pudo. Países como Argentina, como Chile, no quisieron. Ellos decían, no, ¿cómo nos vamos a juntar con Bolivia, con Perú? No, nada que ver. Entonces, los criollos, la burguesía de esos países, de hecho que no querían este proyecto. Es por eso que fracasó. Igualito aquí en el Perú también, algunos generales, algunos militares tampoco no quisieron la confederación. Entonces, lo que hizo Simón Bolívar, ¿qué cosa es? Tener un proyecto inicial y con lo cual sí logró formar un solo bloque, pero en este caso solamente contando con Venezuela, con Ecuador y con Colombia. ¿Sí? Con esos tres países sí comenzó su gran proyecto. Es más, a esos tres países en conjunto los llamó la Gran Colombia. En un primer momento, así se llamaban esos tres países juntos. ¿Te has dado cuenta que ellos, por ejemplo, tienen unas banderas similares, muy parecidas, ¿no? Casi iguales parecen. Sí, pues es porque ellos se desprenden de lo que era la Gran Colombia. ¿Ya, chicos? Antes tenían una sola bandera, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, ese era su proyecto inicial de Simón Bolívar. Vamos a ver cómo le va. Entonces, cuando llega Simón Bolívar al Perú, bueno, tiene su amigo que es José Antonio de Sucre, él supervisa la situación peruana, y su amigo José Antonio de Sucre observa que aquí en el Perú pues hay un conflicto político. Luego que se fue don José de San Martín, José Antonio de Sucre llega a observar pues que aquí en el Perú hay un conflicto político, ¿sí? ¿Entre quiénes, profesor? Entre José de la Riva Agüero y José de Torre Tagle, ¿ya? Ellos están en conflicto, ¿por qué? Porque quieren ser presidentes del Perú. Ambos, ellos dos quieren ser presidentes del Perú. Ya en un anterior congreso, cuando se fue don José de San Martín, se armó el famoso Congreso Constituyente, el primer Congreso Constituyente, donde se discutió cuál iba a ser la forma de gobierno para el Perú.
si querían una monarquía, si querían una república. Entonces, ellos estaban discutiendo ello y pues al final lo que deciden es formar una república del Perú. Ya chicos, al final deciden eso, formar una república y tú sabes que el que debe gobernar en una república es ¿quién? Un presidente. Y es por eso que estos dos personajes estaban peleando. José de la Riva Agüero con José de Torretal. Al final, pues chicos, el primer presidente del Perú, ojo, y este es un dato importante, si de repente por ahí te logran preguntar, ¿quién fue el primer presidente del Perú? Ojo, no vayas a contestar don José de San Martín, nada que ver, él era protector. El primer presidente de la República del Perú fue José de la Riva Agüero, ¿ya? Él fue el primer presidente del Perú, ¿ya? Y bueno, pero a pesar que eran enemigos entre estos dos rivales, pero en algo coincidían, en que ellos no estaban de acuerdo tampoco con las ideas de Simón Bolívar. Cuando se enteran que Simón Bolívar está ya por llegar al Perú, ellos, después de ser rivales, después de estar en conflicto, ellos acuerdan de que no van a estar de acuerdo con las ideas de Simón Bolívar y mira más bien cómo son estos militares peruanos. Es por eso que no hemos avanzado, porque ¿qué es lo que hacen? Se vuelven aliados de los españoles. Mira cómo reaccionan ante esta situación, porque ellos piensan que Simón Bolívar viene a querer tomar el poder absoluto prácticamente de la mayoría de países de Sudamérica. Entonces, es por ello que ellos deciden hacer alianzas con España. Entonces, imagínate, ¿no? Cómo es que se crea este escenario en Sudamérica, ¿no? Muy curioso, por cierto. Y bueno, Bolívar no es apoyado en Lima, pero él piensa que en la parte del interior del país, es decir, en provincias, en la parte andina, él sí puede tener apoyo. Es por eso que Simón Bolívar, al ver que no es apoyado en Lima, se va pues a la parte de provincia con todo su ejército. ¿Ya? Es por eso que las batallas se dan pues en provincia, en la parte de Ayacucho, por ejemplo, en la parte de Junín. ¿Me dejo entender? Porque ahí sí tuvo respaldo. Bueno, algunas batallas aquí en Perú, chicos, en el Perú, batalla de Junín, con estas batallas se logra la independencia del Perú, batalla de Junín en un primer lugar, dado pues el 6 de agosto, ¿verdad? De 1824, en las Pampas de Junín, lo que es llamado también la meseta del Bombón, ahí, ¿no? Ahí quienes se pelean, los patriotas. ¿Contra quién? Contra los realistas. ¿Ya? Los patriotas, ¿quiénes son? Los peruanos, los criollos, es decir, en este caso, los de la corriente libertadora del norte. ¿Ya? Y que son dirigidos por Simón Bolívar. ¿Ya, chicos? Mientras que los realistas son los españoles. ¿Por qué se le llama realistas? Porque ellos trabajan y sirven al poder real de España, al poder real, por eso se le llama realistas. Digo esto porque una vez yo le pregunté hace años a algunos compañeros de ustedes, pregunté, ¿no? ¿Quiénes son los realistas? ¿Por qué se le dice realistas? Me decían, que les gusta ver su realidad. No, no es que les gusta ver su realidad. Se le llama realistas en este caso porque sirven al poder real de España, o sea, sirven al rey de España. Entonces, patriotas versus los realistas, ¿ya? Y los realistas eran dirigidos por el general José de Canterac. Al final, pues claro, obviamente aquí ganan los patriotas, los criollos, gracias a la participación de los montoneros, que eran campesinos quienes atacaban en montones y en sorpresa, ¿no? De manera sorpresiva a los españoles. A ellos es lo que después la historia los conoce como los húsares de Junín, que eran campesinos montoneros pero uniformados. Entonces se dice que gracias a ellos también se produjo esta victoria, ¿no? A los famosos húsares de Junín, que en el fondo eran pues los montoneros campesinos, ¿verdad? Que habían participado en favor de esta independencia. Y luego, por último, chicos, la batalla de Ayacucho y con esto se logra consolidar nuestra independencia total del Perú, ¿ya? El 9 de diciembre de 1824. Yo pienso más bien que el 9 de diciembre debería ser considerado feriado, pero según los calendarios, los 8, ¿no? Cada 8 de diciembre es feriado por una cuestión más ya religiosa, creo, ¿no? A ver si revisas por ahí el calendario. Creo que el 9 de diciembre debería ser el feriado, ¿no? Entonces, este 9 de diciembre, chicos, se realiza la batalla de Ayacucho otra vez entre patriotas y realistas. En este caso, quien dirige a los patriotas es su amigo de Bolívar, José Antonio de Sucre. Y bueno, en el caso de los realistas, José de la Serna, ¿no? Y recordarás tú que José de la Serna era pues el último virrey del Perú.
¿Me dejo entender? Al final, pues ganan los patriotas, chicos, y se logra firmar un documento que sella nuestra independencia, ¿sí? La famosa capitulación de Ayacucho. Todo lo que sea capitulación se trata de un documento, ¿ya, chicos? Un documento. Entonces, se firma el documento de Ayacucho o capitulación de Ayacucho. Y ahí, pues, chicos, se sella, se reconoce nuestra independencia, pero ojo, hay ciertas cosas curiosas que en la historia muchas veces no se logra mencionar. Entonces, ¿cómo qué, por ejemplo, profesor? A ver, ¿cuáles fueron los acuerdos? Mira, para empezar, España va a entregar el territorio a autoridades peruanas. Ya, hasta ahí estamos bien, bacán. ¿Qué más? El Perú reconoce una deuda con España. Es decir, España le dice, ¿sabes qué, Perú? Ya, te doy la independencia, pero ojo, vas a tener una deuda conmigo por derecho de independencia. Me vas a reconocer porque yo estoy siendo perjudicada. Yo, España, soy perjudicada. Entonces, el Perú que dice, ya, está bien, te voy a pagar una deuda. Mira cómo es, ¿eh? O sea, y esto, el no cumplimiento de este pago de Perú más adelante va a generar un pretexto para declararnos una guerra nuevamente. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más dice la capitulación de Ayacucho? Los españoles que tengan propiedades en el Perú, no hay problema, pueden quedarse, ¿no? Pueden conservarlas, el Perú va a respetar eso. Aquellos generales españoles que decidan quedarse en el Perú, no hay problema, se pueden quedar también, y es más, el gobierno peruano les puede pagar su sueldo. O sea, ¿me dejo entender? Cosas curiosas como esta ocurrían. ¿Qué más? Por ejemplo, aquellos españoles que decían regresar a su madre patria, es decir, a España, no hay problema, pueden regresar. Es más, el gobierno peruano les va a pagar todo su pasaje, ¿no? Para que regresen a España, ¿no? Y entonces cosas como estas, chicos, se quedaban de acuerdo, ¿no? A este documento y era una independencia, pues, que no tenía pies y cabezas, ¿no? O sea, al final, chicos, resultaba siendo un chiste, pues, la independencia. Pero así nos independizamos, chicos. Es por eso que los peruanos deben recordar muy bien cómo es que fue esta capitulación de Ayacucho. Hoy en día la gente se olvida. La gente no sabe ni siquiera cómo surgió su país y eso es algo grave, ¿no? Como dicen bien por ahí, ¿no? Un país que no conoce su historia está condenado al fracaso. ¿Ya, chicos? Entonces, hay que tomar en cuenta esto, por favor. Así es como se sella nuestra independencia y nosotros ya la siguiente clase estaremos hablando sobre los primeros gobiernos y los grandes acontecimientos de la historia del Perú, pero ya, ojo, de la vida republicana. ¿Ya, chicos? Entonces, aquí les voy a dejar yo unas actividades para que ustedes puedan desarrollar. Ponle pausa, por favor, al video, ¿sí? Para que puedas copiar y desarrollar, ¿no? Y bueno, al final no te olvides, por favor, de enviarme esto por plataforma, ¿sí? Ilustras también, por favor, ponle unas imágenes. Esto último no va a ir, esto que está aquí no va a ir, esto ya lo hemos trabajado la clase pasada, esto no va a ir, ya me faltó borrarlo. Ya, chicos, más bien, ahorita que estoy grabando, voy a aprovechar para borrarlo. Ya, esto no va a ir. Lo que sí te voy a pedir, ¿qué cosa es? Que ilustres, ¿ya? Ilustre el tema, es decir, te voy a pedir y lo mandas a plataforma, no te olvides, ¿ya? Ilustrar el tema, ahí está. Muy bien, chicos, entonces yo hasta aquí me voy a quedar, chicos. Hasta aquí ya nos vemos el día lunes en la clase en vivo. Ya para eso ustedes tienen que tener la clase copiada del cuaderno. Ya, chicos, se cuidan bastante. Ha sido un gusto, chicos, poder enseñarles este tema. Chao, nos vemos.